Mi nombre es Alejo Brignole, soy escritor y desde Acercándonos Ediciones y Acercándonos Cultura me pidieron que hablara sobre la crisis migratoria europea, que es uno de los temas más difíciles, más espinosos de la vida moderna, en los desplazamientos, ya sean los desplazados económicos, por guerras, por invasiones, por distintos tipos de conflictos demográficos, interétnicos incluso. Entonces el problema que tiene la inmigración debe ser abordado desde múltiples facetas, de manera multidimensional. Sobre todo desde el punto de vista geoestratégico, porque la consecuencia o la causa más inmediata de los procesos migratorios, de los movimientos demográficos, que son de sur a norte y de países pobres o países sumergidos a países sumergentes. Es decir, hacia los países que generan la guerra, que la imponen en muchos casos, que sancionan económicamente, el mundo rico, el norte global, que de alguna manera causa las condiciones necesarias para que muchos estados se conviertan en estados fallidos y se generen hambrunas y otro tipo de situaciones que empujan a la población a buscar una mejor vida, un mejor lugar para vivir alejado de masacres, de guerras, de pobreza. Entonces, la causa fundamental, esto hay que señalarlo de entrada, de los procesos migratorios que vive el mundo son debido a las asimetrías que tiene este mundo. Ahora bien, recientemente nos hemos despertado con la noticia de cientos o miles de marroquíes que han asaltado las vallas de Ceuta y Melilla, que son enclaves españoles, es decir, colonias en territorio africano en el norte de África de España. El tema de los marroquíes tiene un trasfondo político que no vamos a tocar aquí porque excede las intenciones de este audio o de esta participación, pero tiene que ver con el Frente Polisario, la nación saharaui, que tiene territorios que están en disputa con Marruecos. Marruecos es una dictadura monárquica, dirigida por el rey Mohamed VI, y de alguna manera está utilizando el rey Mohamed como moneda de cambio a los inmigrantes para que presionen a España. Digamos, de alguna manera abrió el grifo para que miles de marroquíes se abalancen sobre las vallas de Ceuta y Melilla. Pero este fenómeno puntual de Marruecos que acabamos de mencionar, en realidad es un episodio más de todo lo que viene aconteciendo en tema migratorio entre África y Europa, ¿no? Recordemos que Europa le ha asignado a África un lugar de patio trasero. Vamos a ver, nosotros que estamos inmersos en un área geoestratégica que es llamada el patio trasero de Estados Unidos, de manera obscena, impune además, que no es así, por supuesto. Los latinoamericanos somos un pueblo absolutamente digno y que los del norte digan lo que quieran, pero con nosotros no han podido ni van a poder, porque sabemos qué lugar queremos, debemos y sabemos ocupar. Pero en África sucede un fenómeno análogo. África fue castigada durante cientos de años por procesos colonialistas europeos que se vieron intensificados y se vieron, digamos, acentuados a partir de 1880, a partir además de la conferencia de Berlín en 1885, donde literalmente los europeos se repartieron el mapa africano. Bueno, esta
esta geopolítica europea que ha hecho de África un queso para repartir, ha traído como consecuencia el subdesarrollo programático, la pobreza, la desestructuración de las sociedades africanas, sobre todo luego de la partición ficticia que se hizo en estados a partir de la independencia forzada que impuso Washington tras la Segunda Guerra Mundial a naciones como Inglaterra, Francia, que tenían colonias repartidas en toda África, y eso, y luego fueron obligadas, por las exigencias del momento geopolítico, a independizar a sus colonias. Y en esa partición de nuevos estados, muchas veces hecha de manera brutal y artificial, partiendo naciones en su concepto cultural por la mitad. Mitad de una población iba a un país y la mitad de la población zulú, por ejemplo, Bayanti, iba para otro país, ¿no? Entonces esta partición generó no solo conflictos etno-religiosos, sino además una catástrofe que no ha terminado todavía, ya lleva 70 años África luchando por su integración, por su descolonialidad cultural, económica, estratégica, y no lo ha logrado. Entonces, estas causas profundas, históricas, Europa no las reconoce y ve la inmigración como una carga, como un mal que no desea, a pesar de que sigue actuando sobre los territorios africanos, expoliándolos, haciendo golpes de Estado. El más reciente, hace 2 años o 3 años, si no me equivoco, en Mali, donde Francia tiene, antigua colonia francesa, sigue teniendo injerencia. Para que ustedes se den una idea, la interrelación que hay económico, cultural y estratégica entre Europa y África, voy a citar el caso de Mali. Mali, por ejemplo, tiene grandes reservas de uranio, y por eso Francia, con sus servicios secretos, tiene una directa injerencia en lo que sucede en Mali. De hecho, desembarca tropas periódicamente para poner orden en su patio trasero. Pero además, Mali es entre otros países africanos, para Francia, Mali es el reservorio que tiene de sus recursos de uranio. Tengamos en cuenta que Francia tiene 95 centrales nucleares en su territorio. Un territorio que es poco más grande que la provincia de Buenos Aires. Tiene 95 centrales nucleares. Entonces Mali le provee uranio y además Mali es el vertedero de todos los desechos nucleares de Francia. Entonces, este esquema de centro-periferia se repite en todos los países, en casi todos los países africanos, cada uno con su metrópoli. Inglaterra tiene antiguas colonias como Sierra Leona, en fin, lo que eran antes las antiguas territorios aledaños a lo que hoy es Sudáfrica, Bechuanalandia, Zululandia en su época. El Congo tenía como metrópoli a Bélgica. Los crímenes europeos en África son inenarrables. Entonces esto ha generado que el ámbito natural de migración para estos países sean las antiguas metrópolis. Si uno va a Londres, por ejemplo, se va a encontrar con una interculturalidad pasmosa entre británicos, o ingleses, o galeses, o británicos de las Islas Británicas, junto a los británicos de las antiguas colonias, pakistaníes, hindúes, africanos de diversas nacionalidades, ¿no? Caribeños, de antiguas colonias británicas. ¿Por qué? Porque el ámbito natural de migración es la antigua metrópoli, que sigue siendo un país rico, mientras que los países emisores de migración siguen en el subdesarrollo, como dije, ya programado. Entonces esta presión migratoria ha generado en Europa no solo corrientes ideológicas extremistas, de ultraderecha, xenófobas, racistas, sino que además supone todo un desafío político y económico.
Cuando la solución no es poner vallas, esto está claro. La solución es dejar de explotar a los países africanos. No, ni siquiera darles ayuda. No estamos hablando de ayuda, estamos hablando de descolonialidad económica, que los dejen desarrollarse y vivir en paz. Que no les impongan guerras, que no les exporten armas, que no se externalicen fronteras. Una de las cosas que hace España, por ejemplo, es externalizar fronteras con Marruecos, con Argelia, sobre todo con Marruecos, ¿no? Que es su cabecera de playa en África. Se entiende muy bien el rey Felipe VI y Mohamed VI en una entente que es ciertamente mafiosa en muchos de sus aspectos. La externalización de fronteras en Europa, en África, a través de Europa, implica que la presión migratoria se detiene mucho antes de llegar a la frontera mediterránea. Por eso la policía marroquí recibe subsidios de España, recibe exportación de armas, recibe asesorías. Y este esquema se repite, también lo hace Francia en Argelia, en su época lo hacía Italia en Libia. En fin, todo un esquema geopolítico, estratégico, armamentístico, sistemático, de vigilancia policial, que se articula para evitar que los países europeos padezcan las consecuencias de sus políticas exteriores, colonialistas y expoliadoras. Entonces la solución que impone Europa actualmente es un reforzamiento militarizado para que las consecuencias no se noten, es decir, que no reciban más flujos migratorios. Esto genera, por supuesto, un debate ético, histórico, muy profundo en Europa. Imaginemos que los retrocesos, pensemos que los retrocesos civilizatorios que estamos viendo en este siglo XXI, el reconocimiento de la tortura como una vía factible, la privatización, la estatización o la socialización de las pérdidas privadas, como se dio en Europa con la crisis subprime, en donde los dineros públicos fueron a salvar a los grandes bancos que habían dilapidado o habían, digamos, exacerbado la financiarización de la economía mundial, jugando a una suerte de lotería financiera que acabó en desastre para su propio beneficio, y tuvieron que ser rescatados por los fondos públicos. Y los europeos que financiaron con sus fondos públicos a estos grandes bancos, luego los grandes bancos los desahuciaron, es decir, los echaron de sus casas por no pagar la hipoteca. Entonces, lo que estamos viendo en este siglo XXI es una gran crisis civilizatoria de los valores del conjunto, de los valores humanistas del conjunto, que tocan a todos los aspectos, el económico, el aspecto de la dignidad humana, y dentro de la dignidad humana, por supuesto, está el tema de la tortura que mencioné y el tema también de la migración. Ahora en Europa, por ejemplo, hay una guerra entre barcos en el Mediterráneo, porque los migrantes van de Europa, de África a Europa, en pateras o en cayucos, que son embarcaciones precarias que contienen 50, 70 personas, que intentan hacer una travesía generalmente nocturna de unas 12 o 15 horas a través del Mediterráneo para llegar a la isla de Lampedusa en Italia o al estrecho de Gibraltar, tocar las Islas Baleares españolas, o tocar las costas gaditanas. Entonces, en ese viaje nocturno, con un motor, muchas veces un motor fuera de borda, el motor se rompe muchas veces y quedan varados estos migrantes y pasan 1 o 2 días donde no beben agua, donde no comen, donde empiezan a morir niños, mujeres embarazadas. Entonces hay muchas ONG europeas, porque Europa es muy rica también en grupos solidarios, esto hay que decirlo. Entonces hay muchas ONG que salen al rescate de esas embarcaciones precarias para salvar a los que se están muriendo. Ahora la legislación europea empieza a criminalizar a estas ONG y a estas embarcaciones humanitarias.
Y es más, salen embarcaciones de grupos ultraderechistas, como por ejemplo el grupo identitario italiano, que es un grupo de jóvenes de ultraderecha, que salen a combatir a los barcos rescatadores de seres humanos y salen a hundir embarcaciones abandonadas por los migrantes o obligan a las embarcaciones migrantes a regresar a su costa de origen. Una brutalidad que no tiene nombre, pero que es parte del esquema de la crisis civilizatoria que se vive. Para nadie ya es, para nadie sorprende la frase de que el Mediterráneo es el más grande cementerio a cielo abierto del mundo, ¿sí? Donde mueren miles y miles de migrantes al año en sus aguas sin llegar a las costas europeas. Entonces la solución europea, incluso la Unión Europea ahora hace 2 días, conminó a España, hace un día, perdón, conminó a España a poner vallas en la frontera de Ceuta y Melilla, reforzar las vallas que ya tiene. Cuando la solución, sobre todo viniendo de un organismo como la Unión Europea, debería ser un programa de descolonialidad económica, cosa que no pueden hacer, porque el bienestar europeo se paga con el sufrimiento africano. El gas de Argelia, las minas de cobalto, de coltán, en países como Tanzania, como en Ruanda, el genocidio ruandés, que ya se saldó con 7 millones de muertos, tiene que ver con la guerra del coltán. El coltán es la contracción de 2 minerales, columbita y talantita, que son indispensables para esta computadora por la que estoy hablando, para los teléfonos móviles, para un sinfín de cosas electrónicas que produce solamente África. En esa parte de África, el coltán hay grandes yacimientos de coltán, se lo disputan todos, los chinos, los norteamericanos, los japoneses, los rusos, los europeos, los franceses. Entonces, generan desestabilización en esas zonas, que son las que permiten la extracción irrestricta de esos elementos. Porque en el desorden, en la guerra, en el caos, en las masacres intestinas, está la debilidad de un pueblo para defender sus recursos. Esta es la política que ha hecho Europa durante todo el siglo XX. Entonces yo lo único que quería señalar ya para terminar, que la crisis migratoria europea no es sino el fruto corrompido, putrefacto, de cientos de años de explotación, de oprobio, de masacres, de armamentismo y de militarismo impuesto por parte de las naciones ricas europeas al África. Muchas gracias a la gente de Acercándonos Ediciones y de Acercándonos Cultura por este espacio que me da.